perseverando, perseverando al cielo, perseverando, perseverando, perseverando al cielo, perseverando, perseverando, perseverando al cielo, perseverando, perseverando, perseverando al cielo. Me gustaría poder venir y felicitarlos en este 23º aniversario de la Iglesia Bíblica Manantial de Agua Viva. Dios ha sido bueno, hermanos, y hasta aquí los ha ayudado, hasta aquí Dios los ha fortalecido. Ha mantenido su obra aquí en pie, y a lo largo de estas 2 décadas pasaditas, el Señor ha sido fiel, y muchos hermanos han venido al conocimiento de la fe y de la salvación a través del ministerio del pastor Pablo Ramírez y de un grupo también de hombres y mujeres que se han comprometido y han tomado la visión de Cristo de ir y hacer discípulos a todas las criaturas. Y hermanos, eso es algo que mientras la iglesia exista en esta tierra, esa comisión está ahí y no va a ser quitada. Hasta el día en que nosotros podamos venir y contemplar a Jesucristo viniendo en las nubes con los santos ángeles de su poder, usted y yo como iglesia y los que todavía estén aquí, si Cristo no ha venido en los próximos 100 años, van a tener el mandato de ir y hacer discípulos. Pero en medio de todo eso, hermanos, Cristo todavía también va a venir y todavía va a seguir ayudando, guiando, fortaleciendo y equipando a su iglesia para que pueda continuar con la misión que Él le ha dejado. Entonces, en base a esto, hermanos, hoy vamos a estar mirando un pasaje que yo espero que sea de ánimo para sus corazones y que ustedes puedan enfocar su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de su salvación. Entonces, nuestro pasaje va a estar en Mateo capítulo 16, versículo 18. Mateo 16, 18. Pero vamos a dar lectura, hermanos, del versículo 13 en adelante. Cuando lo tenga, por favor, si se pone sobre sus pies por reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bendito Dios. Nos acercamos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Rey, delante de ti, Señor, no hay nada que podamos ocultar. Nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nuestras palabras, actitudes y aún nuestras desobediencias están delante de ti, Señor, y son claras y evidentes, porque tú eres el Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente.
Y Padre, con eso en mente, yo le ruego, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras faltas. Tú eres el que escudriña, Señor, los corazones, pero también tú eres nuestro Dios perdonador. Tú eres nuestro Dios de gracia y misericordia, aquel que viene y aquel que nos limpia de todas nuestras iniquidades, para que podamos estar delante de su presencia y ser bendecidos con esa comunión que ahora tenemos con usted por medio de su amado Hijo, el cual murió en la cruz por nuestros muchos pecados. Señor, permíteme en esta hora poder predicar tu palabra, Rey. Dame palabras sencillas, Señor, de tal manera que hasta los más jóvenes en esta audiencia puedan venir y puedan contemplar la gloria del Evangelio mientras esta es expuesta. Gracias, Padre. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Cristo edificará su iglesia. Cristo edificará su iglesia. Ese es el título de la predicación, hermanos, de este día. Y el sermón solamente, hermanos, consta de 2 puntos. Primeramente voy a hacer una pequeña introducción y después estaremos contemplando 2 puntos. El primero de ellos es Cristo prometió edificar su iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia. Y el segundo punto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, a base de introducción, hermanos, yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres que estamos en este lugar tenemos una idea de lo que significa venir y edificar algo. Por ejemplo, los que han venido y han hecho una casa desde sus cimientos, saben que para poder venir y hacer ese proyecto se necesita que pensar mucho. Se necesita que pensar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién va a hacer el proyecto. Y miramos, hermanos, que esto lleva siempre mucho esfuerzo. Requiere finanzas, requiere esfuerzo físico, requiere tiempo. Y no es fácil poder venir y hacer una edificación. Pero cuando uno viene y cuando uno lleva a cabo una edificación, puede ser una casa, puede ser un cuarto o cualquier tipo de construcción, y eso ha quedado terminado, siempre hay una gran satisfacción en el corazón. Aunque ustedes pueden venir y pueden decir, oye, cuando yo estaba construyendo mi casa, me privé de poder venir y me privé de muchas cosas. Como decimos por ahí, me tuve que venir y me tuve que amarrar el cinturón. Y dejé de ir a muchos lugares, dejé de comprar muchas cosas, con tal de venir y tener los mejores elementos para construir mi casa. Y que yo pudiera estar seguro, pudiera estar en paz y pudiera tener una vida más confortable. Nosotros sabemos, hermanos, lo que eso cuesta. Pero cuando se termina de edificar, siempre queda la satisfacción de que el esfuerzo valió la pena. El esfuerzo valió la pena. Ahora, cuando Cristo, hermanos, nos dice en el versículo 16, si usted va conmigo, versículo 18 del capítulo 16, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Primeramente, miramos que Cristo ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Y sabes, cuando nosotros hablamos de que Cristo va a edificar su iglesia, hermanos, nosotros estamos hablando de un proyecto que Dios hizo desde la eternidad pasada. No fue algo que a Dios se le ocurrió de repente, decir, hoy voy a hacer una iglesia y de aquí en adelante ellos van a ser mi pueblo. No, cuando Dios vino y Dios hizo el plan
para su iglesia, Él lo hizo antes que el universo fuera creado. Él hizo un plan de redención. Antes que Él dijera, sea la luz. Antes que Él dijera, sean los montes. Antes que Él dijera, sean los planetas y todo lo que nosotros podemos ver en esta vasta creación. Nosotros miramos que Dios tenía un proyecto formado antes que todo fuera hecho. En Primera de Crónicas, nosotros nos podemos dar una idea, hermanos, de la manera como Dios había venido y Dios había dicho que Él iba a edificar una casa y da una profecía concerniente a Cristo Jesús. Mire conmigo, por favor, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 12. Y no pierda de vista que esta profecía es concerniente a Cristo y su iglesia. Primera de Crónicas 17, 12. Él me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. Yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que estaba antes de ti. Cuando nosotros miramos esto, Dios está hablando acerca de Cristo. Y cuando Cristo, hermanos, viene y está hablando en Mateo capítulo 16, versículo 18, Él estaba pensando en estas palabras que Dios le había dado a David en ese momento. Él estaba hablando, hermanos, de un plan que no había sido improvisado. Ustedes y yo sabemos concerniente a la palabra de Dios que Dios tenía un pueblo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel. Y nosotros sabemos que Dios levantó al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel fuera luz a las naciones. Pero Israel falló en venir y cumplir ese propósito de Dios, de ellos ser luz a las naciones. Y entonces, hermanos, nosotros miramos que Dios vino y Dios levantó la iglesia, pero no lo hizo de un momento a otro. Dios lo había planificado. Dios había juntado, por así decirlo, los materiales para poder levantar las paredes, para poder hacer las ventanas, para poder poner el techo. Dios había venido y Dios había hecho todo eso desde la eternidad pasada. Pero para edificar Dios su iglesia, Él tenía que poner un fundamento. Y el fundamento que Dios había puesto, donde Él iba a edificar su iglesia, era Cristo mismo. La cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo es la base donde Dios está edificando su iglesia. El costo, hermanos, de la edificación de la iglesia fue la sangre y la vida de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el fundamento donde usted y yo, como iglesia de Cristo, estamos siendo edificados. Yo no sé si alguna vez usted se había mirado como parte de la edificación de la iglesia. Antiguamente, las iglesias eran edificadas con piedras. Y anoche, mientras estábamos ahí afuera haciendo una fogata, encontramos un cerro de piedras. Y la mayoría de las piedras pues estaban llenas de polvo, algunas tenían telarañas, arañas, unos que le dicen cochinitos, unos pequeños animalitos pequeños. Y cuando nosotros la queríamos agarrar para llevarla y hacer la fogata, pues la teníamos que limpiar. Porque pues pensábamos, si no la limpiamos nos puede picar una araña o algo puede salir de ahí. Entonces, hermanos,
Cuando nosotros miramos cómo Cristo está edificando su iglesia, la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. Pero somos piedras, hermanos, que Cristo está limpiando, que Cristo las está viniendo y las está formando para irla poniendo en la iglesia. Usted y yo somos piedras vivas, pero Cristo está trabajando en nosotros y nos está haciendo piedras hermosas para poder venir y para poder edificar su iglesia. Cristo dijo, yo voy a edificar mi iglesia. Cristo, hermanos, nos está cada día transformando más y más a su imagen. Nos está santificando. Cristo está limpiando las impurezas que hay en nosotros para usarnos en la edificación de su iglesia, para edificarnos. En otras palabras, Cristo está limpiando nuestros pecados. Cristo también, hermanos, mientras Él nos está dando forma en esas piedras vivas, Cristo nos da talentos. Cristo nos da dones para poder usarlos en la edificación de la iglesia. Él nos da fe, Él nos da amor. Él pone en nosotros un corazón generoso, un corazón humilde. Y todo esto lo está haciendo para que nosotros seamos piedras hermosas con la cual Él está edificando su iglesia. Cuando usted fue escogido por Cristo, usted fue escogido para ser parte de un edificio. Usted fue escogido, hermanos, para poder estar con otros cristianos. Imagínense que usted dijera, bueno, yo quiero hacer una casa. Y usted nada más tuviera un ladrillo. ¿Usted cree que podría edificar usted una casa? Sería algo imposible. Pero imagínese que usted tiene 1000 ladrillos. Y usted dice, yo quiero venir y quiero edificar un cuarto de 3x3. Y usted empieza a edificar y a colocar cada uno de esos ladrillos. Yo le aseguro que hasta le sobrarían ladrillos para poder usted venir y terminar esa edificación. Cristo, hermanos, nos ha escogido para estar unidos, creciendo juntos. Cristo no nos ha escogido como piedras vivas para que cada quien ande en el lugar que Él quiera andar. A lo largo de mi vida he conocido personas que dicen que son cristianos. Y cuando les pregunto, ¿y en qué iglesia te congregas? Yo les digo, yo no necesito una iglesia. Yo miro el sermón por la televisión. O miro el sermón en alguna aplicación de internet. Y Cristo dice que nosotros, hermanos, hemos sido salvados para estar unidos, para crecer juntos, para ser edificados como un pueblo para la gloria de su nombre. Dios en su sabiduría nos escogió para crecer juntos. Y cuando nosotros como iglesia, hermanos, estamos unidos, esto viene y esto anima nuestros corazones. Y cuando estamos unidos, nosotros nos podemos edificar unos a otros. Miren lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 15 al 17. Efesios 4, 15 al 17. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Hermanos, cuando nosotros podemos hablar la verdad, cuando nosotros estamos juntos, cuando nosotros pasamos tiempo alabando al Señor, cuando nosotros pasamos tiempo en alguna reunión en la casa de un hermano, cuando salimos juntos, hermanos, y podemos venir y adorar al Señor juntos, podemos hablar la verdad y de esta manera podemos edificarnos. En Cristo Jesús, versículo 16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unidos por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro,
produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La iglesia solamente crece cuando está unida. La iglesia crece, hermanos, cuando todos estamos en un mismo sentir, cuando todos estamos en un mismo espíritu, cuando todos estamos contemplando la gloria, la majestad y la misericordia de nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Es la única manera como nosotros podemos crecer. Usted no va a crecer solo si está por allá como una pequeña isla. Usted va a crecer cuando usted viene y usted tiene comunión con sus hermanos en la fe. Esa es la única manera como puede crecer y madurar en Cristo Jesús. Porque el mandamiento del Señor es ese, que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino que mientras nos estamos congregando, nos animemos unos a otros al amor y a las buenas obras, mientras esperamos que aquel que ha prometido que ha de venir, vendrá. Mientras nos animamos, hermanos, mientras venimos y nos estamos ahí limando unos con otros, como que dice el proverbio, el metal con el metal se afila. Lo mismo pasa cuando nosotros estamos juntos. ¿Usted cómo va a saber que yo vengo y yo estoy batallando con algún pecado, con alguna actitud, si usted no pasa tiempo conmigo? ¿Yo cómo voy a ayudarle a usted a orar si yo no paso tiempo con usted? ¿Yo cómo voy a saber que usted está batallando y no lee la Biblia regularmente porque pone su mente y su corazón en otras cosas? ¿Yo cómo voy a poder orar por su matrimonio si yo no conozco su matrimonio? ¿Cómo usted va a poder orar por mí, por mis hijos y los problemas que yo puedo tener con ellos si usted no pasa tiempo conmigo y con mis hijos? Nosotros, hermanos, como iglesia, somos un cuerpo. Somos un edificio. Quizás usted no lo ve, pero este edificio aquí donde estamos, hermanos, cada uno de los bloques que están aquí, están pegados con un concreto. Y por el emplaste que está ahí no podemos ver que hay un montón de ladrillos que están juntos, están unidos y es lo que le da fuerza a esta pared. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros. Pero edificar la iglesia tiene un propósito final. Y se trata de venir y se trata de dar gloria y alabanza al Señor que nos ha salvado. Miren lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Y viniendo a él, a Cristo, como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes, y les está hablando a ustedes y a mí, hermanos, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos edificados para venir y para que ofrezcamos sacrificios espirituales para la gloria de Dios. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué tipo de sacrificios? ¿Puedes mencionar algunos? Sí, vamos a mirar Hebreos capítulo 13, versículo 15 y 16. Hebreos 13, 15 y 16. Por tanto, ofrezcamos continuamente a Él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios, ¿qué, hermanos? De tales sacrificios se agrada a Dios. Mientras nosotros adorábamos al Señor y levantábamos nuestras voces con cánticos espirituales, hermanos, nosotros estábamos ofreciendo sacrificios de labios que confiesan su nombre. Y de eso se agrada el Señor. Pero también dice, y de la ayuda mutua, no se olviden.
porque en eso también se agrada el Señor. Miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 18, para poder ilustrar esto rápidamente. Filipenses 4, 18. Pero, bueno, vamos a leer del 17, hermanos, para que usted agarre bien aquí el contexto. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en su cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que han enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermanos, dice el apóstol Pablo, hermanos filipenses, gracias por la ofrenda que ustedes han mandado mientras yo estoy encarcelado por causa de predicar a Jesucristo. Gracias por esa ofrenda, porque es sacrificio agradable a Dios. Porque esto viene y trae gloria y honra y alabanza a Dios. Entonces, hermanos, nosotros somos edificados con el propósito de dar gloria y honra y alabanza a su nombre. La iglesia, hermanos, se trata de Dios y de su gloria. Porque Cristo es quien edifica su iglesia y Él la va a terminar de edificar hasta el día que Él regrese a esta tierra. Cuando nosotros seamos glorificados. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia, hermanos, es de Cristo. Es más, el mundo y su plenitud es de Cristo. Pero sabes, la iglesia es algo muy especial para Cristo. ¿Por qué? Vamos a mirar por qué la iglesia es algo tan especial para Cristo. Juan capítulo 6, versículo 27. Juan 6, 27. Dice el Señor Jesucristo, hablando acerca de aquellos que el Padre le ha dado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Hermanos, la iglesia es amada por Cristo Jesús porque el Padre se la ha dado al Hijo. Usted y yo le pertenecemos a Cristo Jesús porque el Padre Celestial se la ha dado al Hijo. Pero también, hermanos, nosotros miramos otra razón por la cual nosotros somos la iglesia de Cristo y Él tiene un amor especial por su iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de la iglesia de Mileto, él viene y está dejando a esta congregación y él tenía un gran amor por la iglesia y dice en el versículo 28, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La iglesia es amada y la iglesia es edificada porque Cristo la compró con su propia sangre. Hermanos, usted y yo valemos la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Usted y yo fuimos comprados a precio de sangre. El Hijo de Dios tuvo que morir en tu lugar y en mi lugar para que nosotros pudiésemos ser edificados como iglesia de Cristo. Y la tercera cosa por la cual somos amados por Cristo Jesús, según el apóstol Pablo, mira aquí Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. Efesios 1, 20 al 23. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero.
y todo lo sometió bajo sus pies, y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo ama y edifica a su iglesia porque dice que la iglesia es su cuerpo. Usted y yo somos cuerpo de Cristo Jesús. Entonces miramos, Cristo va a seguir edificando a su iglesia porque el Padre se la ha dado, porque Él la compró con su propia sangre y porque somos cuerpo de Cristo Jesús. Hermanos, eso es algo maravilloso. Yo edificaré mi iglesia y le pertenecemos a Cristo. Y claro que Él nos va a seguir edificando. Él nos va a seguir haciendo crecer. Yo edificaré mi iglesia. Y saben, esta es la primera vez, hermanos, en todo el Nuevo Testamento que nosotros miramos la palabra iglesia. Por primera vez es puesta esa palabra. ¿Y sabes qué es lo más maravilloso? Cuando uno estudia acerca de esta palabra, la palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, y que significa llamados fuera de. Cuando Cristo te salvó a ti, cuando Cristo me salvó, Él nos llamó fuera de el mundo para ser de Cristo. Hermanos, cuando hablamos de iglesia, ustedes lo saben muy bien. Cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de estas 4 paredes y este techo. Cuando hablamos de iglesias, estamos hablando de personas, estamos hablando de hermanos, estamos hablando de hijos de Dios, de hombres y mujeres que han sido escogidos y unidos en el nombre de Cristo Jesús. Está hablando de aquellos que han nacido de nuevo. Y yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré a aquellos que yo estoy sacando del mundo para que sean hijos de Dios. Y usted preguntará, bueno, pastor, y si la iglesia habla de todos los hijos de Dios, ¿por qué muchas veces hay tantos problemas en la iglesia? ¿Por qué muchas veces hay divisiones? Porque muchas veces hay pleitos, celos, envidias. Usted también recuerda, hermanos, que mientras Cristo está edificando a su iglesia y la está transformando un poco más a su imagen, el Señor Jesucristo también habló que era necesario que el trigo que representa a la iglesia creciera juntamente con la cizaña. Y la cizaña representa a los hijos de Satanás. Entonces, hermanos, aun cuando Cristo está edificando a su iglesia, en la iglesia también a veces están los hijos de Satanás. Están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Y muchas veces los dos van creciendo juntos. Y muchas veces todos pueden venir y todos nos podemos sentar en la banca y llegar con una Biblia debajo del brazo y decir, hermano, Dios te bendiga. Hermano, me da mucho gusto que estés aquí. Pero por otro lado, no haber conocido la salvación en Cristo Jesús. ¿Se da cuenta usted de eso? Y sabes, algo muy interesante, que Cristo no edifica a los que no son su pueblo. Él dice, yo edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar a aquellos que he lavado con mi sangre, aquellos que he comprado a precio de sangre en la cruz. Es a ellos a los que Cristo viene y Cristo edifica. Entonces, hermanos, nosotros como hijos de Dios constantemente debemos de venir y debemos de estar orando en que Dios siga edificando a su iglesia, en que Dios siga salvando y trayendo nuevos miembros a la iglesia. Que Dios siga dando dones espirituales para que juntos nos podamos edificar unos a otros en amor. Y eso se requiere de venir y clamar constantemente delante de la presencia de Dios. Nosotros miramos, hermanos, como decía hace un momento, la iglesia está siendo edificada. Él dice, edificaré mi iglesia.
Y está hablando también en el tiempo futuro. Cristo todavía no termina de edificar su iglesia. Por eso, como decía hace un momento, por eso muchas veces hay hermanos problemáticos. Por eso también, hermanos, hay hermanos que realmente luchan con sus debilidades. Hay hermanos que les faltan virtudes. Pero hermanos, cuando Cristo termine de edificar su iglesia, será una iglesia gloriosa. Pero mientras estamos siendo edificados, nosotros, hermanos, debemos de venir y tener paciencia unos con otros. Tenemos que soportarnos en amor unos con otros. Esposos, soporten a sus esposas en amor. Esposas, soporten a sus esposos en amor. Padres, soporten a sus hijos en amor y con paciencia. Hermanos, sopórtense unos a otros en amor. Porque Dios va a terminar la obra que empezó en cada uno de nosotros. Pero tengamos paciencia. Y aún a veces, hermanos, tengamos paciencia con nosotros mismos. Porque a veces ni con nosotros tenemos paciencia. Nos desesperamos con uno mismo. Se desespera, imagínate, y no te vas a desesperar con tu amado hermano que está al lado de ti. Dios va a terminar la obra que empezó en nosotros. Aún, hermanos, cuando estemos pasando por tiempos difíciles, Dios va a seguir edificando a su pueblo. Por tanto, nosotros debemos asegurarnos que somos parte de la iglesia de Cristo. Porque si tú eres un cristiano, vas a ser edificado por Cristo. Pero si no eres un cristiano, yo te puedo asegurar que vas a ser destruido por Cristo. ¿Se da usted cuenta de eso? Punto número 2, hermanos, voy a ser un poquito más corto en esto. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y la pregunta aquí es, hermanos, ¿por qué Cristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia? Para poder venir y mirar un poquito este contexto, antiguamente las ciudades estaban protegidas, hermanos, por murallas, pero siempre estas ciudades tenían grandes puertas, donde cuando la puerta estaba cerrada, nadie podía entrar y nadie podía salir. Entonces, los comerciantes, los líderes, los jueces de estas ciudades generalmente estaban en las puertas de la ciudad y ahí hacían negocio, ahí se administraba la justicia en la ciudad. Entonces, hermanos, las puertas llegaron a ser reconocidas como un lugar de poder, como un lugar de gobierno. Y el que comandaba las puertas de la ciudad tenía el gobierno para venir y para poderla vencer o para destruirlas. Entonces, nosotros miramos que el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y usted dirá, bueno, pastor, pero ¿qué significa o qué es el Hades? Y nosotros miramos algunas pistas concernientes a esto, hermanos. Mire conmigo, por favor, Mateo, capítulo 11, versículo 23. Mateo, capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta hoy. Entonces nosotros miramos, hermanos, que Cristo dice, el cielo está en todo lo alto, pero el Hades se encuentra muy por abajo. Otra referencia que podemos mirar, Lucas capítulo 16, versículo 23. Lucas 16, 23.
En el Hades, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en sus senos. Entonces nosotros miramos, hermanos, el Hades es un lugar de tormento. Otros han dicho, el Hades es el infierno. Entonces, hermanos, por así decirlo, la ciudad del Hades era el infierno. Las puertas del Hades, hermanos, si lo miramos de esta manera, son los gobernantes o poderes diabólicos. Seres que están ahí con gran poder y constantemente están, hermanos, peleando en contra de la iglesia de Cristo. Por eso es que Pablo, cuando escribe Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, nos insta a que nosotros, hermanos, vengamos y nos pongamos toda la armadura de Dios para poder resistir a estas huestes, a estas potestades y autoridades. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo no quiere que nosotros adoremos a Dios. Porque el diablo, hermanos, no desea que nosotros prediquemos el evangelio de Cristo Jesús. Porque cada vez que usted viene y usted predica el evangelio allá afuera, usted está entrando en los dominios de Satanás. ¿Recuerdan qué significa la palabra iglesia? Los llamados afuera. ¿Afuera de qué? Afuera de este sistema mundial. Afuera de donde Satanás tiene dominio y potestad. Pero es algo interesante, hermanos, y yo no sé si usted lo había visto así. Cristo lo salvó y lo trasladó del reino de las tinieblas a su reino glorioso. Pero a la vez, ahora Cristo lo envía a usted y a mí al reino de las tinieblas, pero ahora con un mensaje poderoso. Pero ahora con una vida siendo transformada. Pero ahora con el Espíritu Santo morando en la vida de cada cristiano genuino. Ahora somos nosotros enviados al reino de las tinieblas a predicar el mensaje de salvación, siendo luz en medio de una generación malvada y perversa. ¿Se da cuenta usted de eso? Antes pertenecíamos a las tinieblas. Antes pertenecíamos a ese reino, ahora pertenecemos al reino de Cristo. Y Él nos envía a un mundo de oscuridad, a un mundo de maldad, a predicar el mensaje de salvación. Pero la pregunta es, ¿por qué las puertas del Hades? ¿Por qué el reino de las tinieblas? ¿Por qué Satanás y todos sus demonios no van a poder y no van a destruir la iglesia de Cristo? Porque Cristo acaba de decir, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Y ya miramos, hermanos, la iglesia de Cristo está bien planeada. Él no inventó un plan en el último minuto. Desde antes de la fundación del mundo, Cristo ya sabía que nosotros íbamos a ser enviados al reino de las tinieblas a predicar el mensaje de salvación. Y Él nos ayudaría. Pero también, hermanos, miramos que la iglesia no puede ser destruida por Satanás y sus demonios, porque Cristo es el mejor constructor. Porque Cristo utilizó, si lo podemos poner de esta manera, los mejores elementos de construcción. Su preciosa vida y su sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Y Satanás jamás podrá venir y jamás podrá derribar lo que Cristo está edificando. Y aunque a lo largo de la historia de la iglesia, Satanás ha tratado de destruir la obra de Cristo. Ustedes pueden venir y pueden mirar, hermanos, y leer algún libro acerca de la historia de la iglesia. Y usted va a ver cuántas persecuciones la iglesia ha tenido que soportar a través de los siglos. Y usted va a ver cómo Cristo ha venido y ha levantado a su iglesia y se ha permanecido inalterable hasta el día de hoy.
Usted va a mirar cuántas filosofías Satanás ha venido y ha tratado de meter a la iglesia para destruirla. Va a mirar cuántas herejías él ha venido y ha implementado para tratar de destruir a la iglesia. Usted va a mirar, hermanos, cuánto libertinaje el enemigo ha metido a la iglesia. Y la iglesia de Cristo permanece todavía erguida porque el Señor la está edificando. Pero la iglesia no puede venir y ser destruida porque, hermanos, nosotros recordemos que la iglesia está edificada sobre la roca. Y miramos que la roca es Cristo Jesús. Está edificada sobre la roca. Y nadie puede venir y nadie puede derribar esa edificación que Él está haciendo. Ustedes recuerdan las palabras de Cristo, hermanos. Casi al final del Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, miramos cuando el Señor viene y hace un contraste entre el hombre sabio y el hombre insensato. Dice que el hombre insensato vino y edificó una casa sobre la arena. Y vino y quizás la casa quedó bonita y se miraba bien por afuera. Pero cuando vino la tempestad, vinieron los vientos, la lluvia. Aquella casa, hermanos, empezó a ser minado el fundamento. Y aquella casa llegó a venir y llegó a caer. Y él dice, esa persona que edificó sobre la arena era una persona insensata. Era una persona, en una palabra, que estaba loco. Porque edificó su casa sobre la arena. Pero el otro hombre era un hombre sabio. Porque él vino y dice que fue a un lugar y buscó donde era un lugar sólido. Donde quizás habían piedras ahí. Y desde el momento que él puso el fundamento quedó firme. Y cuando él edificó su casa, vino la tempestad, vino la lluvia, vinieron los vientos. Y pegaron fuertemente contra la casa. Y la casa se mantuvo inalterable. Resistió las tempestades. Y Cristo dice, esa persona es una persona sabia. Hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de ahí? ¿Dónde nosotros estamos edificando nuestra vida? Lo estamos edificando, hermanos, en la filosofía del mundo, en el pensamiento del mundo, en la cultura del mundo, en lo que el mundo nos ofrece, o lo estamos edificando sobre la palabra de Dios, la cual es la roca eterna, la cual nos muestra el fundamento, el cual es Cristo Jesús. Hermanos, yo creo que si esta iglesia viene y enfoca su mente y su corazón en la palabra de Dios, esta va a venir y va a seguir siendo edificada sobre la roca, sobre Cristo mismo. Ya decía hace un momento, hermanos, la iglesia no puede ser destruida porque Cristo ama su iglesia. Cristo ama a su iglesia. Él la cuida, Él la sustenta, Él se sacrificó por ella. Él la santifica constantemente. El amor de Cristo por su iglesia es infinito. Y Él no permitirá que el diablo destruya su iglesia. Pero también miramos otra cosa por la cual la iglesia no puede ser destruida por Satanás y sus demonios. Porque Cristo, mire lo que dice Mateo capítulo 20, si va conmigo, Mateo 28. Mateo 28, por favor, hermanos. Versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar en medio de ustedes. Yo voy a estar con ustedes. Y si Dios está con nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y hermanos, eso debe de animar nuestros corazones. Eso debe de venir y afirmar nuestra confianza en Cristo Jesús. Porque Cristo edifica su iglesia para la gloria del Padre. Y quiero mirar una vez más. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante, hermanos. Primera de Pedro 2, 4 en adelante. Este precioso pasaje que anima nuestros corazones. Y viniendo a él como una piedra viva, desechada y preciosa, escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en las Escrituras. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que cree en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero fíjate lo que dice de nosotros, hermanos. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, Cristo nos ha edificado, nos está edificando, y en el futuro Él terminará de edificarnos para la gloria del Padre Celestial. El propósito final es ser casa espiritual donde se alaba a Dios por la eternidad, y el diablo no va a prevalecer contra ella. Somos casa espiritual para adorar a Dios donde quiera que estemos. ¿Se da cuenta usted? Usted y yo, hermanos, somos casa de Dios para glorificar el nombre del Padre Celestial. Y quiero terminar con esto, hermanos. Asegurémonos de que pertenecemos a la iglesia de Cristo. Si usted no está seguro de que pertenece a la iglesia de Cristo, examínese. Examínese, y si se encuentra en un punto donde dice, hey, yo pienso que nada más voy a la iglesia por costumbre, pienso que voy a la iglesia porque tengo un cargo en la iglesia y necesito cumplir con ese cargo. Yo pienso que, bueno, soy cristiano porque un día me bautizaron y ahí está fundada mi salvación. Hermanos, amigos, si ustedes se encuentran en esa situación, tenga cuidado. Tenga cuidado, porque quizás usted está haciendo lo mismo que hacía aquel hombre insensato. Está edificando su casa sobre la arena. Y el día que se encuentre cara a cara con su majestad, usted va a venir y solamente va a obtener juicio eterno sobre su alma. Asegúrese que usted ha sido lavada con la preciosa sangre del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Hermanos, enfócate solamente en Cristo Jesús. No te enfoques en el hombre. No te enfoques en el pastor. No te enfoques en los líderes. No te enfoques en los hermanos. Si usted pone su mirada en su hermano, en su líder o líderes, déjeme decirte, el hombre siempre te va a fallar. Pero si usted pone su mirada en Cristo, el autor y consumador de su salvación,
Él lo va a llevar a vivir para la gloria del Padre Celestial. Yo siempre le digo a los hermanos en la iglesia, hermanos, no me miren a mí. Yo soy hombre y en cualquier momento les puedo fallar. Si ustedes me siguen a mí, déjenme decirles, vamos a terminar todos en un precipicio. Pero si ustedes siguen a Cristo, van a terminar a los pies de la cruz. Yo no soy Cristo, el pastor no es Cristo, los líderes no son Cristo. Nosotros no morimos en la cruz por ninguno. Cristo murió en la cruz por todos nosotros. Nosotros solamente somos imitadores de Cristo. Eso no es un argumento para que yo ande haciendo lo que yo quiera. Claro que no. Porque Cristo, hermanos, ha puesto líderes para que también puedan guiar a su pueblo. Y que vivan una vida en santidad, una vida en rectitud, una vida de integridad. Para que ellos los puedan guiar también a contemplar a Cristo. Esperemos, hermanos. Iglesia Bíblica Manantial de Agua Viva espera que al final de la historia de la iglesia, Cristo va a venir y Cristo va a terminar lo que Él empezó en esta obra. Cristo va a seguir puliendo. Cristo va a venir y Cristo lo va a seguir transformando un poco más a su imagen. Miren las palabras de Isaías, y este es el último pasaje, hermanos. Isaías capítulo 54. Isaías capítulo 54. Versículo 7 en adelante. Por un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de mi ira, escondí mi rostro de ti. Por un momento, pero con misericordia eterna, tendré compasión de ti. Dice el Señor tu Redentor, porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reprenderé. Porque los montes serán quitados y las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Oh afligida, azotada por la tempestad, sin consuelo, yo asentaré tus piedras en antimonio y tus cimientos en zafiros. Haré tus almenas de rubíes, tus puertas de cristal y todo tu muro de piedras preciosas. Todos tus hijos serán enseñados por el Señor y grande será el bienestar de tus hijos. En justicia serás establecida. Estarás lejos de la opresión, pues no temerás, y del terror, pues no se acercará a ti. Si alguien te ataca ferozmente, no será de mi parte. Cualquiera que te ataque por causa de ti, caerá. Yo he creado al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca una herramienta para su trabajo. Yo he creado al devastador para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justificación procede de mí, declara el Señor. Grandes promesas para la iglesia. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amados hermanos, continuemos adelante en medio de la lucha. Cristo está con nosotros. Él ha prometido que va a seguir edificando a su iglesia. La iglesia va a seguir siendo atacada por todos lados. ¿Cuándo? Todos los días. El enemigo no descansa.
pero el que cuida a su iglesia tampoco. El que cuida a su iglesia no se cansa ni se duerme. Él permanece siempre y sus ojos están sobre nosotros. Alentémonos con estas palabras. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya tienen 23 años en el valle, hermanos. 23 años. Algunos hermanos se han adelantado en el camino. Algunos están contemplando la gloria de Cristo con un gozo inefable. Algunos otros hermanos, Cristo simplemente los arrancó porque eran cizaña. Pero Él está haciendo crecer su trigo para que lleve mucho fruto y para que lleven el mensaje de salvación en medio de una generación malvada y perversa. Cristo está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Padre, la iglesia, Señor, es tuya. Tú la compraste, Señor, con tu sangre preciosa. Tú la estás edificando, Señor. Y nadie ni nada la puede destruir, Señor. Si es verdad que muchas veces se siente, Señor, el ímpetu del enemigo al atacar tu pueblo. Pero, Señor, tú has dicho que mientras tu iglesia esté fundada sobre ti, nada, Señor, ni nadie podrá destruirla. Y nosotros lo creemos, Señor. Y le ruego, Padre, tú sigues, Señor, edificando esta iglesia aquí en el valle, Señor. Sigue trayendo hombres y mujeres que amen tu palabra, que prediquen el evangelio, Señor, con valor, Señor, sabiendo que cada vez que lo predican, están atacando las fuerzas del Hades. Pero Él no prevalecerá contra tu gloriosa iglesia. Gracias, Rey. Amén. Amén.